¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en Línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión ya número 4. Qué rápido se pasa el tiempo y estamos a punto de terminar el módulo. Y bueno, si bien es un módulo bastante interesante, con mucha información que revisar, pues también tiene su grado de complejidad, su grado de dificultad. Por lo tanto, hay que pues estar muy pendientes a todos los contenidos y a estas sesiones y todas las dudas que se generen. El día de hoy voy a hacer un repaso para que queden muy claros todos los elementos que se están revisando durante estas semanas y sobre todo como poder ir afinando los detalles para que en esta semana número 4 que se entrega el proyecto integrador pueda manifestarse pues todo ese aprendizaje que han logrado, ¿no? Y para que así puedan continuar con los demás módulos. Acuérdense que este es un módulo pues muy importante, es un módulo fundamental dentro de su desarrollo como estudiantes que pretende obtener la competencia del pensamiento crítico, ¿no? Cualquier duda pueden escribirla en el chat y cuando lleguemos a ese espacio yo la reviso y las leo, las dudas y los saludos y todo, y así poder tener un buen entendimiento. Antes de empezar con los contenidos, ¿no? Que básicamente sería como un repaso, me gustaría hablar de las actividades que fueron en la semana pasada, un poco mencionar los errores más comunes que tuvieron. Si bien las personas que revisan estas sesiones me parece que pueden entender o tener muy en claro lo que se pretende, ¿no? Porque pues justamente mi propósito es como explicar. eh, entonces quiero pensar que las personas que revisan estas sesiones pues lo tengan muy en claro, pero si no, si quedan dudas o si algo falta alguna claridad, bueno, aprovechar en este momento y poder aclararla, ¿no? Pensando justamente en este proyecto integrador. Bien, con respecto a la actividad número 5, donde tenían que leer una serie de artículos y poder identificar el problema, poder identificar las disciplinas, los argumentos principales que mencionaba el artículo y bueno, la forma en cómo tiene relevancia en tu propia comunidad. Un poco es una actividad pues que permite hacer esta comparación, ¿no? Como que permite poder revisar artículos pues ya hechos, estructurados, ¿no? Con todo esto, con todos estos elementos de una investigación ya terminados. Si bien acuérdense, lo que fue la actividad 6 tiene más que ver con un anteproyecto, es decir, con hacer una propuesta de investigación y no una investigación como tal, porque, como bien saben, las investigaciones pues llevan bastante tiempo. Entonces pudieron ver los ejemplos en esa actividad número 5 e identificar, ¿no? Primero, las ciencias o disciplinas desde donde se aborda el tema, que ahí hubo un poco de confusión con los tipos de investigación. No me queda muy claro por qué se confundieron, pero sí es muy importante, ¿no? Que puedan diferenciar cómo una disciplina o cómo una ciencia tiene un objeto de estudio, ¿no? Estudia o aborda un tema desde una forma y cómo los tipos de investigación son las maneras en cómo se hace la investigación, ¿no? Cada disciplina tendrá algún tipo de investigación preferente, pero usualmente se utiliza pues la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Incluso otras personas entran en la mixta, pero eso no era lo que tenían que identificar, sino más bien las disciplinas desde donde se aborda, ¿no? Por ejemplo, la psicología, sociología, ¿no? Algo derecho,
algo que ya les había comentado justo en el video pasado. Otra cosa que también les costó ahí un poquito de trabajo a algunos, la mayoría no, en realidad la mayoría estuvo muy bien y pudo identificar adecuadamente las disciplinas. De igual forma los argumentos, algunas personas como que solo colocaron la premisa, ¿no? O solo colocaron palabras, o solo colocaron el tema, pero no identificaron el argumento completo, que eso es justamente lo que tenían que hacer. Acuérdense que el argumento lleva premisa y conclusión, que justo en esta sesión vamos a hacer una revisión de, pues, de todo eso, ¿no? De forma breve para recordarlo y que se nos vaya quedando, ¿no? Acuérdense que esto también tiene que ver con la práctica, ¿no? Estar en contacto y estar practicando. Bueno, básicamente esos fueron los errores más comunes en esa actividad número 5. Con respecto a la actividad número 6, me parece el error más común, que sí se dio mucho, este error sí fue muy, muy común, si no es que la mayoría, definitivamente, es la relación. Y ahorita lo voy a abordar más específicamente y más cuidadosamente, ya que justo el proyecto integrador pues tiene que ver con esto, ¿no? La relación que hay entre planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, todo lo que ustedes están colocando ahí en su proyecto, la justificación, por supuesto, ¿no? Son como elementos muy, muy, muy importantes que hay eh, que revisar, ¿no? Hay que hacer una relación, el poder tener una relación adecuada entre cada uno de los elementos, es decir, el planteamiento del problema, si bien algo que lo caracteriza es que puedan generar una pregunta de investigación para que la hipótesis justamente sea la respuesta a esa pregunta y no se coloque mucha información o no se coloque lo que yo pienso del tema. La hipótesis no es lo que tú piensas del tema. Digo, sí, evidentemente tiene una relación con respecto a eso, pero no es que tú lo declares de esa forma, ¿no? Yo pienso que tal tema es así. No, la hipótesis es un enunciado en donde tú estás generando una afirmación sobre algo. Y eso es muy importante el tenerlo en cuenta. Por eso es que nos sirve la investigación previa. Si ustedes recuerdan, dentro de esa actividad número 6, tenían que colocar 3 disciplinas o 3 formas de abordar esa investigación. Ahí sí ya podían integrar los tipos de investigación, ¿no? Pero también poner las disciplinas y poder justo teniendo ya conocimientos previos, ¿no? Sobre el tema, de ahí poder generar la hipótesis, ¿no? De ahí, y también de ahí poder generar la pregunta de investigación. Porque también otra cosa que noté con respecto a la pregunta de investigación es que muchas de estas preguntas, si bien yo les comenté que tenía que buscar lo descriptivo, ¿no? Que fueran respuestas en donde pudieran explicar cosas, se quedaron mucho en estas preguntas concretas, ¿no? En estas preguntas como cuáles son los efectos, ¿no? De las drogas, por ejemplo, ¿no? Que son preguntas que si bien sí son importantes para una investigación, como sería a lo mejor una monografía, ¿no? Una investigación donde describes realmente en un proyecto, ¿no? En un proyecto de investigación, que es como lo que se está generando, que tiene que ver más con que puedan relacionar justo esa investigación para abordar un problema dentro de su comunidad, y eso lo vamos a retomar justo en este proyecto integrador. Tratar de no ser
como concretos en ese sentido, ¿no? Sino como poder generar una pregunta más específica tratando de relacionar a una comunidad. Si bien no digo que está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero sí ayuda mucho a poder entender, ¿no? Y a poder dirigir nuestra eh, investigación en una forma más particular, porque si bien las otras preguntas, pues son preguntas donde solo tienes que colocar información, ¿no? Buscar información que ya está y ponerla, y me parece que eso no es lo importante en un proceso de investigación, porque acuérdense que algo que les dije la sesión pasada es que tiene que ser algo nuevo, ¿no? Algo que aporte, ese es el chiste, ese es lo, lo importante, ¿no? De buscar el conocimiento científico, es tratar de aportar. Si bien ya hay mucho conocimiento con respecto a los efectos de las drogas, por ejemplo, hay mucha descripción, buscar cómo esos efectos eh, impactan, ¿no? Influyen dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de algún sector social específico. Y bueno, los objetivos que algunos también pusieron mucho objetivos de difundir información, dar a conocer información, que la gente sepa y conozca sobre la importancia, ¿no? Y no se trata de eso. Digo, eso va después, ¿no? Eso, digamos, va implícito, ¿no? Evidentemente, cuando tú haces una investigación, pues claro que quieres y buscas que la gente se informe, se entere y sepa. Más bien los objetivos aquí tienen que ir en función de la investigación como tal, ¿no? Como les decía, de lo que están investigando, como alcanzar eso que están investigando, no sé, descubrir la influencia que tiene los efectos de las drogas en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ese sería un objetivo de investigación en donde va directamente relacionado con eso que quiero encontrar, ¿sí? No tanto se trata de difundir información o de lograr que las personas cambien de opinión, ¿no? Por ejemplo, convencer a que las personas acepten la legalización de las drogas. Bueno, eso, eso más bien sería el objetivo de un discurso, ¿no? A lo mejor si tú quieres escribir un discurso para convencer a las personas o para informar a las personas, bueno, ese podría ser un objetivo. Pero en este caso, acuérdense que estamos haciendo investigación y la investigación es algo muy particular y específico, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo que hayan estado mal, solo estoy diciendo que es importante que vayan conociendo justo estos detalles, estas cosas, para que en los futuros módulos, cuando se encuentren con la investigación, pues ya tengan, ¿no? Este bagaje, este contexto y ya sepan con una mayor claridad hacia qué les está pidiendo y puedan entenderlo mejor y puedan ir diferenciando, ¿no? Entre un discurso, entre un ensayo, el texto argumentativo y la investigación como tal. Bueno, vamos a hacer el repaso. Digo, ya estuve mencionando muchas cosas y muchas características sobre esto, pero bueno, nada más para dejarlo muy en claro, ¿no? El tema, el problema y la hipótesis, acuérdense, y también los objetivos. Acuérdense que deben de ir relacionados, ¿sí? No puede ser que me estén hablando de un problema y luego en la hipótesis me estén hablando de otra cosa. Aunque sea del mismo tema, pero me están diciendo, eso pasó mucho, se los digo porque pasó mucho, me están diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que plantearon en el problema, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿no? Como el tema, pues es de lo que te interesa investigar, ¿no? A mí me interesa tal cosa. Y ese tema es el objeto de estudio, ¿no? Y ese tema tiene que
tener una relación con otra cosa, ¿no? Para que sea algo más particular. Acuérdense que, por ejemplo, el tema de la contaminación, pues es extremadamente general, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, pues es un tema muy, muy general. Acuérdense que tienen que hacerlo, relacionarlo con otro, ¿no? Con otro tema que impacte o con otro objeto de estudio, con otro elemento que impacte, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos evolución de la educación, ahí sería la educación como nuestro tema principal, bueno, la educación a distancia como nuestro tema en la formación de adultos en México, ¿no? Entonces, ahí como ya hay una relación, educación a distancia, adultos en México. Ahí tenemos dos temas que se relacionan y que uno afecta o impacta al otro. Eso es lo importante. Entonces, justamente lo que nos está diciendo este tema es, o bueno, este título, porque en realidad esto es un título, el título de la investigación, pues evidentemente debe contener los temas. Lo que nos está diciendo, ¿no? Es cómo la educación a distancia ha cambiado, evidentemente por la tecnología y todo eso, y que llega, ¿no? Llega, que eso es la parte importante, llega, impacta, influye en los adultos de México. Ahora, el problema de investigación. Acuérdense que yo les comenté que el problema de investigación tiene que redactarse como una pregunta, ¿sí? Digo, evidentemente pueden dar contexto, no pueden hablar de lo que está sucediendo en algún lugar, pero aquí la importancia es que ustedes se generen una pregunta en donde van a describir una situación que está pasando, ¿no? Y cómo está pasando esa situación. No es tanto de definir conceptos, que es ahí donde les decía, ¿no? ¿Qué son las drogas? Bueno, digo, sí es importante saber qué son las drogas, pero eso ya está definido, ya hay mucha información, hay distintos tipos de droga y todo, ¿no? El saber eso ayuda justamente a poder generar un problema de investigación claro. Y en este caso, tratar de que este problema de investigación tenga relación con algo que pasa alrededor de mi vida, ¿no? Algo que está en mi interés y que yo quiero saber, yo quiero descubrir qué es lo que está sucediendo. Por eso, aquí en el dibujito, como vemos, se genera una pregunta, ¿no? Eso es lo importante. Primero te preguntas, ¿qué está pasando con respecto a la relación de esos temas que se están viendo para que después de la pregunta puedas echar a andar la máquina, ¿no? Como pueden ver en la siguiente persona, ¿no? Cómo están los engranes ahí moviéndose para darse cuenta de qué es lo que genera esa pregunta, cuál es la respuesta de esta pregunta que tiene que ver justo con la investigación para que así se te prenda el foco, ¿no? Como en el último monito se te prende el foco y dices, ah, ya sé, ya entiendo, ¿no? Ahora estoy pensando tal y cual cosa, ¿no? Entonces, como dice aquí, el problema de investigación no son los obstáculos, no son las cosas difíciles, eh, no es lo que sucede conforme a lo que vas a investigar, sino más bien es poderte interrogar, poderte hacer preguntas sobre un tema. Por ejemplo, el tema de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. Todavía ahí estamos hablando de algo muy general, estamos hablando de México, ¿no? Que es pues bastante, ¿no? Bastante, hay mucha población. Lo podríamos hacer más particular, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar en vez de educación a distancia, el programa de prepa en línea C. Y entonces ahí ya tenemos algo más específico.
¿no? Y que ya tiene que ver en cómo impacta, ¿no? O sea, pensar, a ver, prepa en línea SEP, ¿no? Las personas que están inscritas, que son adultos, porque hay muchos, ¿no? Muchas distintas edades, así como hay jóvenes, hay adultos. Aquí pues nos concentraríamos, ¿no? Pensaríamos específicamente en los adultos, cómo está impactando el programa, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. A lo mejor pensaría, ¿cómo cambia la situación de las personas que estudian, que terminan prepa en línea SEP para su trabajo? ¿No? Esa sería una buena pregunta de investigación en donde mi investigación se centraría en buscar, yo entonces me dedicaría, digo, esto no lo vamos a hacer, esto solo es un ejemplo porque evidentemente es algo que nos lleva mucho tiempo. La investigación lleva mucho tiempo, no es express, no es en un mes, ¿no? Tarda y hay que hacer muchas cosas. Pero bueno, esto es solo un ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo, ¿no? De qué trata. Entonces, mi investigación se centraría en buscar, ¿no? A las personas que ya terminaron el programa de prepa en línea SEP y ver cómo les ha ido con respecto a su trabajo. Entonces, yo mi hipótesis, respondiendo a esa pregunta de investigación, lo que yo pienso, porque he investigado previamente, ¿no? Conozco sobre educación a distancia, conozco otros estudios, otras investigaciones, conozco el programa de prepa en línea SEP, entonces por eso yo puedo decir que mi hipótesis sería las personas, no es una opinión, no es yo opino que, no, es algo que yo pienso y que lo establezco como una afirmación, que bueno, después, aquí viene, ¿no? Ahorita paso eso, ¿no? Que es una afirmación donde yo digo, em, los adultos que se gradúan de prepa en línea SEP obtienen una mejora en su trabajo, ¿no? Y digo, a lo mejor mejora podría especificarlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Ay, lo siento. Mejora podría incluso ahí especificar un poco, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Entonces, mi hipótesis es, las personas, los adultos que terminan el programa de prepa en línea SEP, que se gradúan prepa en línea SEP, mejoran en su trabajo, ¿no? Obtienen un mejor trabajo, podría decir. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Eso es la afirmación que yo tengo con respecto a mi problema de investigación, a lo que me interesa investigar. Y entonces ahora, ahí sí ya, esto es después, acuérdense, esto no lo vamos a hacer ahorita, esto es ya después y vean, nada más para que vean, ¿no? Cómo se da la investigación. Entonces ahí lo que tendría que hacer yo es buscar a las personas que ya se graduaron de prepa en línea SEP y ver qué ha pasado con respecto a su trabajo, ¿sí? Si han mejorado, si no han mejorado, y entonces hacer todo un proceso ahí de investigación, a ver si sí, si no, qué pasó, encuestas, entrevistas, ¿no? Como diversas instrumentos, ahí ya dependería qué es lo que me conviene, ¿no? Que eso, insisto, va en posteriores etapas, para ver si sí lo que yo pienso es correcto o no. Y ya dependiendo de los resultados que yo obtenga, voy a decir si sí fue o si no fue. Porque puede ser que no haya sido. Por eso vamos a investigar. Vamos a investigar para comprobar la hipótesis, ¿no? Justamente. Aquí dice, hipótesis es el supuesto, es un supuesto. Yo estoy suponiendo que eso es lo que pasa.
¿sí? Por eso es que la hipótesis es la respuesta a esa pregunta de investigación. Si ustedes no tienen una pregunta de investigación adecuada o correcta, por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿qué son las drogas? Pues ahí no pueden poner ninguna hipótesis, porque, pues, ¿qué son las drogas? Pues es una definición, ¿no? O cuáles son las afecciones de las drogas, pues ahí su hipótesis tiene que, o sea, ustedes tienen que pensar en cómo afectan las drogas, tienen que suponer, hacer un supuesto de cómo afectan. Y me parece que eso no es lo que realmente se tiene que investigar, porque ya tenemos mucho investigación, ¿no? Mucho conocimiento con respecto a cómo afectan. Aquí más bien lo que tendríamos que pensar es cómo afectan en cierto sector de la población que está ahí pasando, ¿no? Que está sucediendo algo, hay un fenómeno, ¿no? Hay un fenómeno que está pasando en un sector de la población. Ahí sí, ¿no? Y entonces ahí sí ya pienso en ese supuesto. A ver, a mí se me hace, ¿no? Vamos a ver, vamos a comprobarlo con la investigación, ¿no? Eso, de eso se trata. Evidentemente hay que tener una postura, porque la postura, pues es esta posición. Cuando digo postura no me refiero si está bien o está mal, ¿no? Digo, creo que eso no surgió eso sí, eso no pasó en sus propuestas, lo cual es bueno, pero a veces sucede, ¿no? Que ponen como mucho si está bien, está mal, ¿no? Como estos juicios, y no se trata de eso, no se trata de enjuiciar. Eso, para eso hay otras cosas, otras instancias, pero al menos la investigación tiene más que ver en poder descubrir cosas, ¿no? Sin embargo, sí hay que tener una postura, ¿no? Sí hay que tener un conocimiento previo que te genera tu propia postura, ¿no? Tu propia posición o tu propia actitud frente a lo que estás investigando. Que justamente el investigador tiene que tener mucho cuidado con esto, porque si bien se requiere de una postura, no hay que ser tendenciosos. A veces la postura te hace que seas tendencioso, ¿no? Y entonces yo busco, así le rasco y excavo para comprobar mi hipótesis, y a veces los resultados no te la están comprobando por más que quieras y por más que creas que así es, pues no es y ni modo. Es decir, hay que poder aceptar, ¿no? Aceptar que a veces las cosas no son como las pensamos. Pero bueno, justo la postura, pues sí te permite como tener este punto de partida, ¿no? Y la propuesta, pues son estas actividades a realizar, ¿no? Las cosas que necesitas, la investigación, información previa, acuérdense, ¿no? Investigar no solo es buscar información y ponerla. Eso también creo que hay que dejarlo muy claro. No se trata de, ya encontré de cuáles son las causas de las drogas, ¿no? Y los efectos de las drogas. No solo es eso, que también pasó por ahí, ¿no? Que ponían como mucha información y realmente no era necesario, no es necesario poner mucha información. Más bien es poder darte una idea de la información que necesitas, ¿no? Y pensar, y esa información que tú necesitas, lo que te permite es crear un problema, una pregunta, ¿no? Un problema de investigación, poder generar una hipótesis. Ya después, que les digo, esto es después, ahorita estamos con el anteproyecto, ¿no? Con un proyecto antes de que, una propuesta, ¿no? Ya de ahí, ya generas a las actividades que vas a hacer para obtener la información. Pero previamente debes de conocer el tema, debes de tener información, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la hipótesis? Bueno, pues la hipótesis lo que busca es el desarrollo del conocimiento científico. Es un enunciado, ¿no? En forma de suposición, donde da una posible respuesta ante el problema que se planteó, ¿no? Acuérdense, eso es fundamental. No se les olvide.
Es una suposición, permite establecer relaciones entre los hechos, ¿no? Las cosas que están sucediendo, el tema que les dije, ¿no? Cómo se relaciona el tema con otro tema o con otro objeto de estudio es muy importante. Es una afirmación, o sea, estás afirmando y estás viendo si sí o si no. No es que sea la verdad única y total, sino que vas a ver si sí se confirma o no. Una relación entre dos o más variables que, como les decía, ¿no? Tienen que incluir en este tema que ustedes están hablando, por ejemplo, la educación a distancia y los adultos mayores, pues esas dos cosas, esos dos temas o esos dos objetos de investigación, tienen ustedes que integrarlos en su hipótesis, ponerlos en su hipótesis, porque si no, es ahí donde les decía, pues no hay ninguna relación, o sea, estás hablando de una cosa y luego me vienes a decir otra, entonces no tiene caso, ¿sí? Por eso es que tienen que usar, ¿no? Como, fíjense cómo el mismo documento les va ahí poniendo y que cada uno de los pasos está relacionado uno con otro, no es separado, ¿sí? No es dejar las cosas aisladas, una lejos de la otra. ¿Sí? Tiene que ver, ¿no? Con poder describir para pronosticar un hecho, algo que está pasando. Y bueno, son sugerencias de los resultados, más no lo es todo. Bueno, cualquier duda, por favor, escríbanmela. Es muy, muy importante que generen dudas y las puedan plasmar, las puedan colocar. Tipos de investigación, bueno, esto ya un poco lo hemos mencionado. Según su objeto de estudio, es decir, cada ciencia, cada disciplina tiene un objeto de estudio específico, ¿no? Por ejemplo, la psicología, que estudia el comportamiento humano, la mente humana, ¿no? Y todos estos elementos que integran al ser humano. La investigación pura que propone leyes, pues definitivamente no es posible proponer leyes en todas las ciencias, ¿no? Por más que lo intentemos y por más que queramos. De hecho, incluso las mismas leyes o investigaciones de la ciencia pura o duras, a veces pues, cuesta mucho trabajo lograr colocar leyes, pero bueno, en eso no nos metemos nosotros. Más bien nosotros lo que nos interesa es la investigación aplicada, ¿no? Poder buscar soluciones, poder buscar qué hay con respecto a un problema, por eso es la pregunta de investigación, el problema de investigación y qué puedo proponer, ¿no? ¿Qué me puedo dar cuenta? Es decir, investigar para saber, para proponer. Y las técnicas, ¿no? Las técnicas de investigación, que son técnicas de campo, experimental y documental, ¿no? Ahí ya dependerá, pues, de mi tipo de investigación, de lo que quiero alcanzar, lo que quiero descubrir, del tipo de disciplina desde la que estoy yo haciendo la investigación. En este caso nos vamos a tratar más con la documental porque tiene que ver con esta investigación pues de diversas fuentes, ¿no? Y ahorita pues con el confinamiento pues no podemos ni salir, entonces está más complicado. Y bueno, nada más para recordar los argumentos, acuérdense que llevan premisa y conclusión, acuérdense que el argumento va junto, pero hay que poder identificar cada uno de estos elementos, no poner los argumentos cortos o mochados, ¿no? Como lo hicieron algunos en la actividad 5, ¿no? Por ejemplo, me ponían, el mexicano, en mi opinión, se caracteriza por ser trabajador y ya, hasta ahí lo dejaban, ¿no? Es un argumento, pues eso es una oración nada más, una declaración que me estás dando, ¿no? Aquí el chiste, lo importante es que me lo digas todo completo, ¿no?
El mexicano, en mi opinión, se caracteriza por ser trabajador y por su hombría, ya que, fíjense, la conclusión, el resultado, ahí está el apoyo, ¿no? Lo que manifiesta sus jornadas laborales, los ejemplos, ahí está el ejemplo, o las razones, la razón, que apoya mi idea principal, ¿no? Ya que sus jornadas laborales son muy amplias y las realiza ante el sol desgastante, ¿no? Entonces, jornadas laborales amplias y sol desgastante son cosas que me está diciendo que el mexicano es muy trabajador, ¿sí? Porque eso también ahorita que lo estoy diciendo me acordé. En la actividad 1, cómo me ponían luego cosas, o sea, sí me ponían varias premisas, pero esas premisas no tenían nada que ver una con la otra. Así me decían, el mexicano es fiestero, el mexicano es trabajador, el mexicano le importa mucho su familia, ¿no? Y luego de conclusión me ponían, el mexicano hace muchas fiestas porque le gusta convivir con su familia, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿dónde está la relación entre las premisas que pusiste y cómo esa es una conclusión? ¿No? Estás volviendo a dar otra premisa que no está ejemplificando eso que estás diciendo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificar eso a la hora de hacer argumentos, porque en este proyecto integrador van a colocar argumentos, ¿sí? Van a hacer argumentos y van a escribir un ensayo. Y los ensayos se escriben con argumentos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que ya no me voy a detener porque ya lo revisamos. Mejor voy a ver el documento. Este lo tienen que descargar. Ahí sí está en su plataforma, en la actividad en el proyecto integrador. Ustedes descargan este archivo, este documento. Acuérdense de ponerle la presentación, los datos de presentación. Esto es muy importante. Digo, ya de por sí el documento trae esto, ¿no? Que ayuda a la presentación, pero aún así ustedes deben de colocar estos datos de presentación. Entonces, punto número 1, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Eso es fundamental, las repercusiones en tu entorno, es decir, que impacte, que sea importante, que esté en tu entorno. Sí puedes seguir utilizando el tema de la semana pasada, sí, está bien, nada más que trata de colocarlo con esto que te está pidiendo este proyecto integrador, ¿no? Con las correcciones necesarias, requeridas, ¿no? Volver como a pensar, a plantearlo y sobre todo, muy importante, repercusiones en tu entorno. Vas a escribir el problema de investigación. Acuérdate, una pregunta que sea interesante, que sea algo que tú quieras descubrir, que no sea una pregunta que describa algo que ya está hecho, ya está dicho, sino más bien algo que busques tú hacer de nuevo, ¿no? Descubrir que te interese algo distinto, ¿no? Puedes escribir un poco de forma breve el contexto, está pasando esto, tal cosa, entonces yo me pregunto, ¿no? Tal y cual. Sí, muy, muy importante. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar. Bueno, es con respecto a la justificación. Acuérdense, no se trata de poner mucha información o atascar de información, sino explicar, ¿no? La importancia de investigar. Escribir la hipótesis, acuérdate, la hipótesis responde al problema de investigación. Ya lo mencioné, ya lo expliqué. Escribe 2 ciencias desde donde vas a abordar el tema, ¿no? O ciencias que te interesen, que creas que te ayudan a explicar justamente el tema. Y el punto 6 dice, ¿no? De qué forma llevaste a cabo los 4 pasos anteriores.
acuérdate cómo le hiciste para obtener información, ¿no? Y entonces, como dice aquí la palabrita mágica, describir. Describir significa enunciar un conjunto de características y pasos que hiciste para tu investigación, ¿no? Entonces aquí me lo explicas. El 7, vas a escribir argumentos sobre tu postura, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú del tema? Ya tienes conocimiento, ya has investigado, ya sabes, conoces, bueno, vas a poner qué piensas del tema. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero con respecto a estos puntos que son los que te van a permitir armar el resultado final, vas a escribir 3 argumentos con premisas y conclusión. No me los separes y no pongas la palabra premisa y la palabra conclusión. Eso no lo pongas, no es necesario. Solo escribe el argumento completo, ¿no? Ese parrafito en donde tú estás hablando sobre la idea que tienes y la estás complementando con ejemplos y razones que apoyan esa idea. Con eso tienes, ¿no? Con eso es más que suficiente y poder identificar por lo menos 3. ¿Por qué? Porque justamente estos 3 argumentos, aunado a este, te van a ayudar a este punto número 9, que es escribir por lo menos en una cuartilla. Una cuartilla no es nada. Una cuartilla son 500 palabras. Una cuartilla es, miren, aquí cuenta las palabras. Nada más esta actividad por sí misma tiene 246 palabras y una cuartilla más o menos 500 palabras, que es una hoja. Vas a escribir un ensayo utilizando estos argumentos y tu postura, los argumentos de tu postura, eh, pensando, ¿no? En estas disciplinas, ¿no? Pensando en toda esta información que ya tienes. Lo vas a escribir aquí con tus palabras, no quiero copiados y pegados, eso no sirve, no tiene caso, acuérdense, estamos pensamiento crítico, fomentando esta capacidad de pensar, generar ideas y poderlas plasmar. Escribe con tus palabras. Si no lo escribes con tus palabras, no va a haber una calificación aprobatoria. Sí, yo me doy a la tarea de buscar eso. Entonces, muy importante, utilizando estos argumentos y explicando con estos argumentos vas a llenar la cuartilla. Tampoco me pongas letra gigante, no tiene caso. Yo la voy a poner en máximo Arial 12, así que tampoco pongas letra gigante. Me explicas el tema, ¿no? Hablas de ese tema a través de un ensayo. Utiliza los argumentos. Pon tus fuentes de información. ¿De dónde estás sacando la información? Y cuando digo sacando la información, me refiero a esa información que te inspiró, que te hizo pensar, que te hizo decir, ah, sí, el argumento es esto, ¿no? Habla de esto, ¿no? O sea, esto es lo importante del tema. Esto es un ejemplo que ayuda a mi argumento. Esas son las fuentes de consulta. Y el punto número 10, grabar un audio máximo 2 minutos. Igual lo pones en la nube y pones el enlace, nada más, copias el enlace para que yo lo pueda escuchar. Acuérdate de darme los permisos adecuados y lo que vas a hacer es que me vas a manifestar tus argumentos, ¿no? Los vas a defender, los vas a apoyar, los vas a convencer. No es que te pongas a leer el ensayo que escribiste, sino más bien es que tú me expliques, ¿no? Me expliques por qué es importante, por qué es valioso estos argumentos que estás poniendo aquí en una cuartilla, ¿sale? Y entonces, bueno, las fuentes de información las colocas terminando tu ensayo. Bien, regresamos a la presentación. Acuérdense, cualquier duda, escríbanmela en el chat para que ahorita al final la pueda responder.
y participar en el foro, ¿no? Está un tema pues bastante interesante. ¿Cuál responder a la pregunta detonadora? ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Acuérdense que la interacción es muy respetuosa, no es que nadie tenga la verdad, sino que vamos a hacer un intercambio de ideas. En tu primera aportación responde directamente a la pregunta. Cada aportación tiene que estar en un comentario separado, si no bajará calificación. Tienes que responder todos los comentarios para que tengas la calificación de 100. Si solo pones un comentario, pues tendrás 20. Si pones 2, 40. Y bueno, si está bien escrito también, claro. Y así sucesivamente, ¿no? La segunda aportación, vas a escribir los beneficios del avance científico, ¿no? Cómo ha ayudado, ¿no? Vas a explicar desde una disciplina, la que tú quieras, la que te interese, por qué, porque ese avance pues, es ha traído cosas buenas. La tercera participación, vas a escribir a uno de tus compañeros con todo el respeto, porque tu avance es mejor que el que eligió. Traten de escribir en compañeros diferentes. Si alguien ya le escribió a uno, pues no vayan y le escriban a ese mismo, sino que escriban en compañeros diferentes para que se dé esta dinámica, ¿no? Aquí el chiste del foro es poder intercambiar ideas entre todos, hacer comentarios en diferentes días y, bueno, explicar por qué el tuyo es mejor que el de tu compañero, ¿no? Y finalmente, en la cuarta intervención, poner tu postura y responder ante el compañero que te haya refutado, ¿no? El que cuando te escribieron y te dijeron no, que tu argumento no es tan bueno, pues entonces ya pones el tuyo. Y la última aportación, tienes que redactar un párrafo en donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, ¿no? Ya revisando con tus compañeros y todo, pensando, colocando el tuyo seguramente, y otros 2 más, vas a poner que son redactar, explicar, ¿no? Dice, redacta un párrafo, no nada más me menciones el avance y ya. Si me lo mencionas, pues vas a tener menos puntos. Tienes que redactar un párrafo. Acuérdense que estamos aquí argumentando, no estamos enlistando, estamos argumentando, que tiene que ver con redacción de párrafos, los 3 mejores que consideres. Y ese es el foro de participación. Muy bien, pues ahora sí llegamos a la parte de dudas. Entonces voy a revisar el chat si alguien ha escrito o alguien ha saludado también. Eso es muy bueno. Miriam Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches, se incorporó. Y Emanuel dice, sí, profesor, la semana pasada no pude porque tuve fallas el día de la clase. Bueno, así sucede, no importa. Por eso es que la sesión queda grabada para que la puedan revisar. Posteriormente, cuando termino la subo al YouTube y les publico la liga para que la puedan ver más calmada, pausadamente y entender, ¿no?, lo que se está proponiendo. Bueno, pues hasta ahorita no veo ninguna duda. A ver, están escribiendo. También si quieren abrir el micrófono para hablar. Ok, Sandivel dice que no tiene ninguna duda. Todo claro, muy bien. Los demás, voy a asumir o voy a pensar que no tienen dudas, que todo quedó muy claro. En caso de que surjan dudas posteriormente, me las pueden escribir en la mensajería, ¿no? Con todo el gusto del mundo se las contesto, también en el foro de aprendizaje. Ya me están respondiendo. Ale dice que no tiene ninguna duda y Paula también dice que no tiene ninguna duda. Muy bien, pues entonces con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Les deseo verdaderamente que tengan mucho éxito en este cierre de módulo, que continúen con su gran esfuerzo. Como pueden ver, ya llevan 5 módulos, el tiempo se pasa muy rápido, hay que aprovecharlo y si bien hay una dificultad en cada uno de los módulos, no se angustien, no se preocupen, justo para eso está el tiempo, para ir logrando los objetivos, ir pudiendo aprender, que eso es lo más importante.
Muy buenas noches para todos. Nos seguimos en contacto y cualquier duda me escriben. Con esto terminamos. Nos vemos. Bye, bye.